Sean todos bienvenidos a este video tutorial. Antes de comenzar nos presentamos. Somos Daniela y Camila, estudiantes de la licenciatura en Diseño Industrial Textil de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Esta tarea es realizada en el marco de nuestro trabajo final de grado, el cual consta de la reutilización de paraguas para la creación de una línea de contenedores para el hogar, favoreciendo disminuir los residuos que año a año son descartados, contaminando el medio ambiente. Este proyecto cuenta de 3 videos tutoriales en los cuales daremos a conocer el paso a paso para la transformación de distintos tipos de paraguas rotos o en desuso, reutilizando sus componentes textiles y metálicos, dándole una nueva funcionalidad. En la cajita de descripción tendrán el link a los distintos videos. Los invitamos a visualizarlos, ya que para la realización de cada uno de los contenedores se requieren algunos sobrantes de los paraguas reutilizados en los otros 2 videos. Dicho esto, comenzamos. Los materiales que necesitamos son parte de 2 paraguas rectos, un paraguas plegable, hilos al tono, pegamento universal y placas radiográficas. Las herramientas que utilizamos son taladro con mecha para metal de 3 milímetros, sierra de mano, lija, pinzas alicates, destornillador, alfileres, centímetro, tijeras para papel y para tela, descosedor o tijeretín, lapicera o marcador, tiza, reglas y escuadra, plancha y máquina de coser. Es importante conocer las partes que conforman un paraguas para entender la terminología usada en el video. Cada paraguas recto está formado por un puño o mango, un bastón, 2 pestañas, un corredor, 8 o 16 rayos, varillas y tacos de varillas, una contera y una pieza de textil de poliéster formada por 8 o 16 triángulos, dependiendo del tipo de paraguas que tengas. En la cajita de descripción anexamos un archivo donde se detalla qué piezas salen de cada paraguas y los nombres de las mismas. Sugerimos tenerlo a mano y consultarlo si surgen dudas a lo largo del tutorial. Para comenzar, separamos los tacos de las varillas de las mismas. Con ayuda de un descosedor o tijeretín, cortamos los hilos que unen el textil y la estructura del paraguas. Luego, con un destornillador o objeto que sirva de palanca, retiramos la contera. Separamos el textil por un lado y la estructura por otro, con la que trabajaremos en un momento. Comenzamos a descoser los tacos de las varillas unidos al textil y reservamos 4 de ellos para utilizarlos más adelante. Luego, con ayuda de un descosedor o tijeretín, comenzamos a descoser las piezas triangulares que conforman el textil. Repetimos el procedimiento hasta lograr separar 4 piezas, 2 blancas y 2 celestes, con las que trabajaremos más adelante. Cabe destacar que este contenedor reutiliza los sobrantes del modelo Terra e Ignis, por ende los paraguas ya estarían desarmados previamente, pero lo mostramos a modo de ejemplo. Separamos las varillas del bastón ayudándonos con una pinza. Desenroscamos el alambre que las une y lo extraemos. Luego realizamos el mismo procedimiento con los rayos, sacando el alambre que los ensambla. Después de retirar todas las varillas y rayos que estaban unidos al bastón, proseguimos a separar el mango. Con ayuda de una sierra manual, comenzamos a cortar el caño de aluminio al ras de la unión entre este y el mango. Si tienes una moladora, puedes usarla para agilizar este proceso. Recomendamos lijar las superficies cortadas para quitarles el filo y conseguir un mejor acabado. Marcamos a 1 centímetro desde abajo para definir el lugar donde se hará la perforación. Con un taladro comenzamos a realizarla teniendo en cuenta que la misma atraviese el mango de derecha a izquierda o viceversa, para que la vuelta del mismo quede dispuesta de forma perpendicular a dicho orificio. En este caso utilizamos una mecha para metal de 3 milímetros, pero esto dependerá del material con el que esté hecho el mango de tu paraguas y del diámetro que quieras realizar la perforación. Repetimos todos los pasos anteriores con el otro paraguas recto. De esta forma conseguimos 2 mangos perforados, los cuales servirán de soporte al contenedor. Recordamos que en caso de querer realizarlo únicamente en base a paraguas plegables, puedes revisar el archivo de modificaciones anexo donde planteamos las mismas. Ahora trabajaremos con un paraguas plegable. El mismo está formado por un puño, un bastón extensible con un sistema de bolilla y resorte, una pestaña, un corredor, 8 rayos y varillas plegables y una pieza de textil de poliéster formada por 8 triángulos. Con ayuda de un descosedor o tijera comenzamos a cortar las uniones. Repetimos este procedimiento en los 2 puntos de cada varilla del paraguas donde se juntan el textil y la estructura metálica. Luego separamos el textil, que en este caso no se utilizará para la realización de este contenedor, sino para la del modelo Terra,
ya que para este reutilizaremos los sobrantes de los demás paraguas rectos con los que realizamos la línea de contenedores, debido a que el tamaño del textil es mayor y por ende obtendremos un organizador más espacioso. Como ya mencionamos, en el archivo de modificaciones encontrarán también la moldería adaptada para, en caso de querer, poder realizarlo con paraguas extensibles. Cabe destacar que dicha variante no podrá colocarse sobre mamparas, solamente en barrotes. También anexamos recomendaciones de sitios de reciclaje donde depositar los sobrantes de textil, plástico y metales que surjan. Siguiendo con el desarmado, comenzamos por desenroscar el puño para retirarlo. Luego, con ayuda de una pinza alicate, destorneamos y cortamos el alambre que une las varillas en el corredor y lo retiramos. Repetimos el procedimiento con el alambre ubicado en el extremo superior del bastón extensible. De esta forma logramos separar las 8 varillas que conforman el paraguas y las reservamos para trabajarlas más adelante. Ahora procedimos a cortar el corredor para poder quitarlo del bastón extensible. Con ayuda de una pinza alicate comenzamos a cortar la pieza plástica para empezar a partirla y que sea más fácil su extracción. Luego, con una sierra de mano, cortamos de forma longitudinal el corredor. Seguimos intercalando entre la pinza alicate y la sierra hasta lograr dividir la pieza plástica y poder retirarla. Aconsejamos trabajar con cuidado para no machucar el bastón. Si tienes una moladora, puedes usarla para agilizar el proceso. Podemos observar cómo se pliega el bastón gracias al sistema de bolilla y resorte que posee, lo que nos permitirá variar el ancho del contenedor. Ahora volvemos a trabajar con las varillas extraídas del paraguas plegable. Cabe destacar que de estas mismas se reutilizarán piezas para la creación de otro de los contenedores de la línea, en específico para el modelo Terra. Marcamos 10 centímetros en la varilla evitando las puntas. Con ayuda de una pinza alicate comenzamos a cortar un lado y luego el otro. Si tienes una moladora, puedes usarla para este paso también. De esta forma creamos la pieza a la que llamaremos delta. Repetimos este procedimiento hasta conseguir 4 iguales. Las reservamos para utilizarlas a la hora de ensamblar el contenedor, donde 2 piezas delta pasarán juntas por dentro de la perforación realizada en cada mango. Como mencionamos anteriormente, el textil, así como los mangos utilizados para este contenedor, pertenecen a los sobrantes de los paraguas reutilizados para la creación de los demás organizadores de la línea. Cabe destacar que en este video se aprecian distintos colores de textil, mangos y varillas. Esto se debe a la gran recolección de paraguas que obtuvimos y al proceso experimental que transitamos. Hecha esta aclaración, comenzamos a trabajar con el textil. En la cajita de descripción podrán encontrar el archivo imprimible de la moldería en escala real, así como la variación de moldes para realizarlos en base a paraguas plegables. En este caso utilizaremos los moldes más grandes, ya que, como mencionamos en un comienzo, trabajaremos con textiles de paraguas rectos. Sugerimos imprimir a escala 100% para que de esta forma se mantengan las medidas reales de la moldería. Cortamos los moldes y comenzamos a unir las piezas con cinta respetando su numeración. En este caso usaremos 5 piezas textiles del paraguas reforzado y 4 del paraguas recto. Las piezas triangulares floreadas son más angostas ya que pertenecen al paraguas reforzado y su textil se divide en 16 piezas en vez de 8, de aquí la diferencia de tamaño. Como se puede observar, las piezas textiles triangulares tienen una curvatura en sus lados, lo que permite que el textil se adapte a la estructura del paraguas. En este caso debemos convertir estas curvas en rectas para que a la hora de coser se puedan obtener uniones derechas. Para rectificar las piezas textiles, trazamos una línea recta desde sus vértices ayudándonos con una regla. Luego cortamos por dichas marcas. Una vez que hayamos repetido el procedimiento de rectificado con el triángulo blanco, lo doblamos a la mitad y planchamos para marcar la línea por donde cortaremos. Ahora uniremos las 2 mitades de la pieza blanca junto a la celeste previamente rectificadas. Como pueden observar, en los extremos se disponen las piezas blancas de forma que los ángulos rectos queden hacia afuera y en el centro se coloca la pieza celeste. Previamente realizamos costura overlock por los lados que vamos a unir para obtener un mejor acabado e impedir que se deshilache el textil. Si no, puedes realizar una costura zigzag. Retiramos los alfileres a medida que vamos cosiendo, primero un lado y luego el otro. Una vez cosidas las piezas, planchamos por el revés abriendo el centímetro de costura hacia cada lado. Recordamos utilizar la plancha en temperatura mínima y con vapor para no estropear el textil. Planchamos también por el derecho. Repetimos todos los pasos anteriores hasta conseguir 2 piezas iguales. Estas servirán de base para cortar los moldes delantero y trasero de la pieza E. Sobre una de ellas marcamos el molde E delantero. Hacemos coincidir las líneas diagonales del molde y del textil asegurándolas con alfileres.
Luego comenzamos a marcar el molde, en este caso con una tiza amarilla para que se aprecie mejor. Con ayuda de un objeto punzante, en este caso una aguja de máquina, perforamos el molde y el textil sobre los piquetes. Luego marcamos con tiza o lapicera apta para costura, ya que se borra con calor. Retiramos el molde y cortamos por la línea. Ahora proseguimos a separar la pieza textil con velcro que asegura el paraguas cerrado. La descosemos y la guardamos para reutilizarla más adelante. Colocamos la moldería que sale de esta pieza. Seguimos marcando las demás piezas. Quitamos los alfileres, cortamos por la línea de tiza y en los piquetes que nos ayudarán a delimitar el centímetro de costura. En el archivo de aprovechamiento del material podrás encontrar una guía de cómo ubicar los moldes en la tela. Luego de cortar todos los moldes, tendrás 4 piezas A, que serán los bolsillos, una pieza B para el bolsillo sin fondo, 2 piezas C llamadas jareta con orificio, 4 piezas D para los sesgos y 2 piezas C, una delantera y una trasera. Previamente marcamos el molde con sus líneas de costura y referencia del plegado de la tabla para que se aprecie mejor el proceso de realización. Esto no es necesario, haciendo coincidir los piquetes se efectúa de igual forma. Comenzamos marcando con la plancha la línea de filo y de profundidad. Luego hacemos coincidir la línea de filo sobre la línea de apoyo y planchamos por el derecho. Repetimos el mismo procedimiento con el otro lado. Luego de tener el bolsillo con el plegado pronto, realizamos una costura overlock excluyendo la parte superior del bolsillo, ya que ahí irá el dobladillo doble. Para este, planchamos a 1 centímetro del borde superior para realizar el primer doblez y luego lo doblamos en sí mismo y planchamos. Después realizamos el pespunte al dobladillo del bolsillo mediante una costura recta a pie de máquina. Planchamos y continuamos doblando el contorno del bolsillo por el centímetro de costura. Volvemos a planchar sobre el derecho y el revés. Repetimos los pasos anteriores hasta realizar los 4 bolsillos. Ahora trabajaremos con una de las piezas C a la que previamente le realizamos overlock en todos sus lados. Planchamos realizando el doblez del centímetro de costura de sus lados más largos y les hacemos un pespunte a pie de máquina sobre ellos. Luego planchamos las costuras realizadas y la pieza doblada a la mitad. Unimos los extremos con recta por el centímetro de costura. Los piquetes delimitan los 2,5 centímetros que deben dejarse sin coser. Es importante rematar muy bien el comienzo y final para que no se desarme la costura, ya que por ese orificio se debe introducir posteriormente un mango. Planchamos abriendo el centímetro de costura hacia cada lado. Luego damos vuelta a la pieza y la volvemos a planchar. Repetimos los pasos anteriores hasta conseguir 2 piezas C jareta con orificio. Ahora trabajaremos con la pieza B. Como podrás observar, previamente realizamos dobladillos dobles arriba y abajo de la misma forma que lo hicimos en los bolsillos. Luego doblamos en los laterales por la línea de centímetro de costura y planchamos. Para facilitar la ubicación de los pespuntes de separación de este bolsillo, planchamos las líneas diagonales que previamente marcamos para que se visualicen. De esta forma queda realizada la pieza B. Pasamos a confeccionar una de las piezas D. Hacemos coincidir los piquetes de los extremos y planchamos. Primero los 2 laterales hacia adentro y luego al medio, obteniendo así un sesgo de medio centímetro de ancho por 9 centímetros de largo. Ahora realizaremos el pespunte sobre el sesgo a aproximadamente 2 milímetros del borde. Para que resulte más fácil la costura, puedes comenzarla desde el centro hacia un lado, rematando y cortando los excedentes, y luego desde el centro hacia el otro lado. Si lo deseas, puedes hacerlo en una sola costura. Repetimos los pasos anteriores hasta realizar los 4 sesgos y los planchamos. De esta forma culminamos con la realización de piezas y proseguimos a unirlas. Sobre la pieza E delantera a la cual previamente le realizamos el dobladillo doble en el lado superior, colocamos uno de los bolsillos haciéndolo coincidir con los piquetes de ubicación y lo aseguramos con alfileres. Luego realizamos un pespunte con costura recta a aproximadamente 2 milímetros del borde. Al momento de realizar las esquinas se sugiere bajar la aguja y luego girar la tela para que se haga en una sola costura. Se debe rematar al comienzo y al final de todas las costuras realizadas. Repetimos el mismo procedimiento hasta colocar los 4 bolsillos. Como podrán observar, también cosimos los laterales del bolsillo sin fondo. Recordamos hacer coincidir las piezas con sus respectivos piquetes de ubicación.
Luego realizamos una costura recta sobre una de las líneas que previamente realizamos con la plancha. Repetimos el mismo procedimiento sobre la otra. Ahora trabajaremos con la pieza textil con velcro que anteriormente descosimos de una de las telas. Con ayuda de un tijeretín, retiramos uno de los velcros que viene unido en un extremo. Luego marcamos a 8 centímetros y cortamos por la línea. Doblamos el extremo hacia adentro aproximadamente medio centímetro y colocamos encima el velcro a unos milímetros del borde. Realizamos una costura recta sobre 3 de los lados del velcro y cortamos los excedentes de hilo. Luego hacemos coincidir uno de los extremos de la tira con velcro sobre los piquetes ubicados sobre la pieza E delantera y procedimos a unirlas con costura recta sobre los 4 lados del velcro, cosiendo sobre los pespuntes previamente realizados. De esta forma conseguimos colocar todas las piezas sobre el textil delantero y las planchamos. Luego hacemos coincidir los derechos de ambas piezas E, delantera y trasera, y colocamos alfileres. Unimos ambas piezas dejando abierta la parte superior. Realizamos costura recta por la línea de centímetro de costura, que en este caso marcamos para que se visualice en el video. Pero esto no es necesario, ya que uniendo los piquetes que realizaste al comienzo, queda delimitado el lugar por donde debes coser. Después damos vuelta al textil teniendo la precaución de acomodar los vértices. Y planchamos. Realizamos un pespunte alrededor de la pieza a 3 milímetros del borde aproximadamente. Una vez hayamos realizado el pespunte, con una tiza trazamos 2 líneas verticales uniendo los piquetes. En caso de no visualizarlos, puedes volver al molde para ubicarlos nuevamente. Realizamos una costura recta por ambas líneas, teniendo la precaución de que las piezas coincidan. Puedes asegurar la tela con alfileres o realizar un hilván para mayor precisión. Luego de haber realizado ambas costuras, procedimos a colocar los sesgos o piezas D. Enhebramos una aguja con hilo simple y realizamos unas puntadas sobre la pieza delantera. Unimos a esta uno de los extremos del sesgo, respetando el centímetro de costura. Sugerimos aprovechar el pespunte del dobladillo para realizar las puntadas y que se disimulen. Cuando tengamos asegurado un extremo del sesgo, rematamos y realizamos el mismo procedimiento con el otro extremo, uniéndolo a la pieza trasera de la misma forma. Así se crea la presilla por donde pasará el bastón extensible. Los 3 sesgos restantes se cosen de igual manera, respetando la ubicación dada por los piquetes del molde. Ahora trabajaremos con las placas radiográficas. En este caso les quitamos la impresión, ya que nuestro textil es claro y se transparenta, pero este paso es opcional. Marcamos 2 rectángulos de 15,2 centímetros de ancho aproximadamente, uno por 42 centímetros de largo y el otro por 21 centímetros. Y los cortamos con una tijera o trincheta. Luego superponemos 2 centímetros ambos rectángulos. Colocamos unas gotas de pegamento universal y presionamos hasta que seque. Repetimos este procedimiento hasta conseguir 3 rectángulos de placa de 15,2 centímetros de ancho por 61 centímetros de largo. La medida del ancho variará unos milímetros dependiendo de los pespuntes. Colocamos las placas dentro de las 3 reparticiones del textil, asegurando que calce de manera que permita el plegado. Para esto las placas no deben de quedar ni muy justas ni muy flojas. Ahora comenzamos con el proceso de ensamblado total del contenedor. Trabajaremos con los mangos, las piezas delta, los tacos de varillas y las aretas con orificio. Juntamos 2 piezas delta y las introducimos en un taco de varilla. Colocamos el extremo del mango dentro del orificio de la pieza C o jareta. Luego hacemos pasar las piezas delta por la perforación del mango y colocamos el otro taco de varilla. Repetimos el mismo procedimiento de ensamblado con las demás piezas hasta conseguir 2 mangos con sus respectivos complementos. Para finalizar el ensamble total de piezas textiles y metálicas, desplegamos el bastón extensible y lo introducimos por la primera presilla, luego por dentro de la jareta con orificio, por la segunda y tercera presilla, lo introducimos en la segunda jareta con orificio y por último en la cuarta presilla. De esta forma se completa el ensamble de la primera opción de uso. Para la segunda alternativa de plegado, doblamos uno de los extremos hacia atrás. Luego plegamos el bastón extensible hasta el primer tope y lo introducimos en la segunda presilla, en la jareta con orificio, en la primera y tercera presilla, luego por la otra jareta y en la última presilla. Para la tercera opción de uso, plegamos el bastón extensible en su totalidad. En este caso, doblamos el otro extremo del textil hacia atrás,
Cabe destacar que en la ficha técnica anexa podrán encontrar otra de las varias formas de doblado para esta opción. Introducimos el bastón por las 2 presillas de un lado, lo hacemos pasar por dentro de la jareta con orificio y por las últimas 2 presillas. Cabe destacar que para la realización de los contenedores se tomó en cuenta el criterio de separabilidad, es decir, que se resolvió su elaboración con la menor cantidad de materiales ajenos al paraguas, para que una vez cumplida su vida útil, resulte sencillo la separación de sus componentes, metálicos, plásticos y textiles, entre otros, para su futuro reciclaje o reutilización. En la cajita de descripción encontrarán sugerencias de lugares donde depositar dichos materiales. De esta forma llegamos al final de este video tutorial. Agradecemos su interés y esperamos les haya sido útil para poder convertir sus paraguas rotos o en desuso en objetos con una nueva funcionalidad. Los invitamos a seguir experimentando y así descubrir nuevas opciones para reutilizar estos materiales y disminuir los desechos. Recuerda que cada acción, por más pequeña que sea, favorece el cuidado de nuestro planeta.